Hola, hoy estoy aquí para contar algo que he guardado en lo más profundo de mi ser durante casi una década. Algo que me ha perseguido en silencio, que ha moldeado mis decisiones, mis miedos y mi forma de ver el mundo. Tengo 25 años ahora, pero esta historia comienza cuando tenía apenas 16. Es una historia que nunca he contado en voz alta, ni siquiera a mis amigos más cercanos o a mi familia. Solo una vez, hace unos meses, me atreví a escribirla de forma anónima en Reddit, en un post que borré al día siguiente porque me sentí expuesta, vulnerable, como si alguien pudiera reconocerme a través de las palabras. Pero hoy, aquí, siento que necesito sacarlo de una vez por todas. Necesito liberarme de este peso que llevo cargando durante tanto tiempo. No es fácil para mí hablar de esto. De hecho, es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, pero siento que no puedo seguir adelante sin enfrentar lo que pasó. No puedo seguir fingiendo que está bien, que no me afecta, que no ha dejado una marca imborrable en mí, porque la verdad es que sí lo ha hecho. Y aunque he conocido a alguien increíble, alguien con quien quiero construir una vida, este secreto me está consumiendo por dentro. Me siento como si estuviera viviendo una mentira, como si no mereciera la felicidad que estoy empezando a encontrar. Y sé que, para poder seguir adelante, necesito enfrentar esto. Necesito contarlo, aunque sea aquí, aunque sea de esta manera. Cuando tenía 16 años, era una chica inocente, llena de sueños y esperanzas. Creía en el amor, en la bondad de las personas, en que el mundo era un lugar seguro. Pero todo eso cambió en un instante. Fue como si alguien hubiera apagado la luz dentro de mí, dejándome en la oscuridad. Y desde entonces, he estado tratando de encontrar mi camino de regreso a la luz. Pero no ha sido fácil. No cuando llevas un secreto tan grande, tan doloroso, que te consume por dentro. Nunca he hablado de esto con nadie. Ni siquiera con mi mejor amiga, que ha estado a mi lado en los momentos más difíciles de mi vida. Ella sabe que algo pasó, que algo me cambió, pero no sabe qué. Y no sé si alguna vez podré decírselo, porque este secreto no es solo mío. Involucra a otras personas, a personas que formaban parte de mi vida en ese momento. Y aunque ya no están en mi vida, sus acciones, sus decisiones, siguen teniendo un impacto en mí. He intentado seguir adelante, he intentado olvidar, dejar atrás lo que pasó, pero es como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en ese momento, en ese lugar, en esa experiencia. Y no importa cuánto lo intente, no puedo liberarme de ello. Es como una sombra que me sigue a todas partes, que me susurra al oído en los momentos más inesperados, que me recuerda que no soy la misma persona que era antes. Y ahora, a los 25 años, he conocido a alguien que me hace sentir cosas que no sentía desde hace mucho tiempo. Alguien que me hace reír, que me hace sentir segura, que me hace creer que tal vez, solo tal vez, puedo ser feliz de nuevo. Pero este secreto, este peso que llevo dentro, me está impidiendo disfrutar plenamente de esta relación. Me siento como si estuviera engañándolo, como si no mereciera su amor, su confianza, su cariño. Porque él no sabe lo que pasó. No sabe por qué a veces me pongo distante, por qué tengo miedo de intimar, por qué hay noches en las que me despierto sudando y llorando. He pensado en contárselo, en sentarme con él y decirle la verdad, toda la verdad, pero tengo miedo. Miedo de que me juzgue, de que me vea diferente, de que todo se arruine, y no sé si estoy preparada para eso. No sé si estoy preparada para enfrentar las consecuencias de sacar este secreto a la luz, pero al mismo tiempo, sé que no puedo seguir viviendo así, no puedo seguir cargando con este peso, con esta culpa, con este dolor. Por eso estoy aquí, escribiendo esto. No sé si alguien lo leerá, si alguien lo entenderá, pero necesito sacarlo de mí, necesito ponerlo en palabras, aunque sea de esta manera, porque tal vez, solo tal vez, al hacerlo, pueda empezar a liberarme de esto, tal vez pueda empezar a sanar, a perdonarme a mí misma, a seguir adelante. Esta no es una historia fácil de contar, no es una historia bonita, ni feliz, ni inspiradora, es una historia desgarradora, llena de dolor, de traición, de culpa, pero es mi historia, y aunque duele recordarla, sé que necesito hacerlo, necesito enfrentar lo que pasó, para poder seguir adelante, para poder ser la persona que quiero ser, la persona que merezco ser. Así que aquí estoy, dispuesta a contar mi verdad, dispuesta a enfrentar mis demonios, a liberarme de este peso que llevo cargando durante tanto tiempo, porque sé que no puedo seguir viviendo en la sombra de este secreto. Necesito la luz, necesito la paz, necesito la libertad. Y tal vez, al compartir esto, pueda encontrar un poco de todo eso. Tal vez pueda empezar a sanar.
Tal vez pueda empezar a vivir de nuevo. Cuando tenía 16 años, mi vida era muy diferente. Era una chica joven, llena de ilusiones y con una visión del mundo que ahora me parece ingenua, pero que en ese momento era todo lo que conocía. Mi novio en ese entonces, al que llamaré Carlos, tenía 20 años. Él era mi primer amor, mi primer todo. Lo admiraba tanto que hacía casi cualquier cosa por él, incluso cosas que ahora sé que no estaban bien. Él era manipulador, pero yo era demasiado joven e ingenua para darme cuenta. Para mí, él era el hombre perfecto, alguien que me hacía sentir especial, alguien que decía quererme y que yo creía que me protegía. Carlos tenía una familia complicada. Su tío, un hombre de unos 40 años, vivía cerca y solía visitarnos con frecuencia. Nunca me cayó bien, pero Carlos insistía en que era una buena persona, solo que estaba pasando por un momento difícil. Yo no sabía mucho sobre la vida de su tío, pero confiaba en Carlos, así que acepté su palabra. Nunca imaginé que esa confianza me llevaría a uno de los momentos más oscuros de mi vida. Un día, Carlos me dijo que su tío necesitaba ayuda. No me explicó mucho, solo dijo que estaba pasando por una crisis emocional y que necesitaba consuelo. Yo no entendí bien a qué se refería, pero Carlos insistió en que fuera a su casa a ayudarlo. Me sentí incómoda desde el principio, pero no supe cómo decir que no. Carlos era mi novio, alguien a quien admiraba y en quien confiaba, así que accedí. Pensé que tal vez solo se trataba de acompañarlo, de escucharlo, de ser una buena persona. No podía imaginar lo que realmente iba a pasar. El día en cuestión, Carlos me llevó a la casa de su tío. Recuerdo que el lugar era oscuro y desordenado, con un aire pesado que me hizo sentir incómoda desde el momento en que entré. Carlos me presentó a su tío, quien me sonrió de una manera que me puso los pelos de punta. Traté de ignorar esa sensación, pensando que tal vez solo estaba siendo paranoica. Después de todo, Carlos estaba allí conmigo. Nada malo podía pasarme si él estaba allí, ¿verdad? Pero las cosas no fueron como yo esperaba. Carlos y su tío comenzaron a hablar, y poco a poco la conversación se volvió incómoda. El tío empezó a hacer comentarios inapropiados, a mirarme de una manera que me hizo sentir expuesta, vulnerable. Traté de ignorarlo, de concentrarme en Carlos, pero él no parecía notar lo que estaba pasando. O tal vez sí lo notaba, pero no hacía nada al respecto. En un momento dado, el tío se acercó demasiado a mí. Recuerdo que me tocó el brazo de una manera que no era normal, que no era apropiada. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Miré a Carlos, esperando que hiciera algo, que me protegiera, pero él solo me miró con una expresión que no podía descifrar. Y entonces, lo peor sucedió. El tío comenzó a tocarme de manera más agresiva, y yo no supe cómo reaccionar. Me sentí atrapada, como si no tuviera control sobre mi propio cuerpo. Miré a Carlos, esperando que interviniera, que me sacara de allí, pero él no hizo nada. De hecho, fue él quien me dijo que lo hiciera, que era por su familia. Esas palabras todavía resuenan en mi cabeza, una y otra vez. Es por mi familia. Como si eso justificara lo que estaba pasando, como si eso hiciera que todo estuviera bien. No supe cómo salir de esa situación. Me sentí tan pequeña, tan impotente. Era como si mi voz se hubiera apagado, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Y cuando todo terminó, me sentí sucia, rota, como si algo dentro de mí se hubiera quebrado para siempre. Carlos me llevó a casa en silencio, como si nada hubiera pasado, como si lo que acababa de ocurrir fuera algo normal, algo que debía aceptar. Esa noche, no pude dormir. Me sentía vacía, como si algo dentro de mí hubiera muerto. No podía entender lo que había pasado, porque Carlos no me había protegido, por qué había permitido que su tío hiciera eso. Me sentí traicionada, no solo por el tío, sino por Carlos. Él era mi novio, alguien que supuestamente me amaba, alguien que debía cuidarme, pero en ese momento, no lo hizo, y eso me destrozó. En los días siguientes, traté de hablar con Carlos sobre lo que había pasado, pero él evitaba el tema. Cada vez que intentaba mencionarlo, él cambiaba de conversación o se enojaba. Me decía que estaba exagerando, que no había pasado nada malo, que solo estaba siendo dramática. Pero yo sabía que no era así. Sabía que lo que había pasado estaba mal, que no debería haber ocurrido, pero no sabía qué hacer al respecto. Finalmente, decidí terminar la relación con Carlos. No podía seguir con alguien que había permitido que algo así me pasara, alguien que no había hecho nada para protegerme. Pero aunque terminé la relación, el daño ya estaba hecho. Me sentía rota, vacía, como si algo dentro de mí se hubiera perdido para siempre. Y lo peor era que no podía hablar con nadie sobre lo que había pasado.
Me sentía demasiado avergonzada, demasiado culpable, como si de alguna manera fuera mi culpa, como si yo hubiera hecho algo para provocarlo. Así que guardé el secreto, lo enterré en lo más profundo de mi ser, tratando de olvidar, de seguir adelante. Pero no fue fácil. Cada vez que intentaba acercarme a alguien, cada vez que intentaba tener una relación, el recuerdo de lo que había pasado volvía a mí, como un fantasma que no me dejaba en paz. Me sentía sucia, indigna de amor, de cariño, de respeto. Y así, me cerré emocionalmente. Me costaba confiar en los hombres, me costaba intimar, me costaba sentirme segura. Durante años, viví con ese secreto. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mis amigos más cercanos o a mi familia. Lo guardé como si fuera una mancha en mi alma, algo que no podía compartir con nadie. Pero ahora, a los 25 años, he conocido a alguien que me hace sentir cosas que no sentía desde hace mucho tiempo. Lo llamaré Daniel. Daniel es alguien que me hace reír, que me hace sentir segura, que me hace creer que tal vez, solo tal vez, puedo ser feliz de nuevo. Pero este secreto, este peso que llevo dentro, me está impidiendo disfrutar plenamente de esta relación. Me siento como si estuviera engañándolo, como si no mereciera su amor, su confianza, su cariño. Porque él no sabe lo que pasó. No sabe por qué a veces me pongo distante, por qué tengo miedo de intimar, por qué hay noches en las que me despierto sudando y llorando. Una noche, Daniel y yo estábamos en su apartamento. Habíamos estado saliendo durante unos meses, y las cosas iban bien. Demasiado bien, tal vez. Él me hacía sentir querida, valorada, como si finalmente pudiera ser feliz de nuevo. Pero esa noche, algo cambió. Estábamos sentados en el sofá, viendo una película, cuando de repente me invadió una ola de ansiedad. No podía respirar, no podía pensar con claridad. Todo lo que podía sentir era el peso de mi secreto, aplastándome, consumiéndome por dentro. Daniel notó que algo andaba mal. ¿Estás bien?, me preguntó, con una mirada de preocupación en sus ojos. Traté de sonreír, de decir que sí, que todo estaba bien, pero las palabras no salieron. En su lugar, comencé a llorar. No podía evitarlo. Todo lo que había estado guardando dentro de mí durante años salió a la superficie de golpe, como una ola que me arrastraba sin control. Daniel se acercó a mí, tratando de consolarme, pero yo no podía dejar de llorar. ¿Qué pasa?, me preguntó, su voz llena de preocupación. ¿Qué te hizo esto? Y entonces, supe que no podía seguir guardando el secreto. No podía seguir viviendo así, con este peso aplastándome, con esta mentira entre nosotros. Tenía que decírselo. Tenía que contarle la verdad, por más difícil que fuera. Pero las palabras no salían. Traté de hablar, de explicarle lo que había pasado, pero todo lo que podía hacer era llorar. Me sentía tan avergonzada, tan culpable, como si de alguna manera fuera mi culpa, como si yo hubiera hecho algo para provocarlo. Daniel me abrazó, tratando de calmarme, pero yo no podía calmarme. No podía dejar de sentir que estaba a punto de perderlo, de que todo se iba a arruinar si le contaba la verdad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré articular algunas palabras. Hay algo que necesito contarte, dije, con la voz temblorosa. Algo que pasó hace mucho tiempo, algo que nunca le he contado a nadie. Daniel me miró, con una expresión que no podía descifrar. Puedes contarme lo que sea, dijo, con una voz suave y calmada. Estoy aquí para escucharte. Y entonces, comencé a hablar. Le conté todo. Le conté sobre Carlos, sobre su tío, sobre lo que había pasado aquel día. Le conté cómo me había sentido atrapada, cómo no había sabido qué hacer, cómo Carlos no había hecho nada para protegerme. Le conté cómo me había sentido sucia, rota, como si algo dentro de mí se hubiera quebrado para siempre. Le conté cómo había guardado el secreto durante años, cómo había tratado de olvidar, de seguir adelante, pero como el recuerdo siempre volvía, como un fantasma que no me dejaba en paz. Mientras hablaba, sentía que el peso que llevaba dentro de mí se hacía más ligero, como si finalmente estuviera liberándome de algo que me había estado consumiendo durante tanto tiempo. Pero al mismo tiempo, sentía miedo. Miedo de que Daniel me juzgara, de que me viera diferente, de que todo se arruinara. Miedo de que, al contarle la verdad, lo perdiera para siempre. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio incómodo. Daniel no dijo nada durante lo que pareció una eternidad, y yo comencé a temer lo peor. Pero entonces, me abrazó con una fuerza que no esperaba, como si quisiera protegerme de todo el dolor que había estado cargando durante tanto tiempo. Lo siento mucho, dijo, con una voz llena de emoción. Lo siento mucho por lo que tuviste que pasar.
No debería haber pasado. No fue tu culpa. Esas palabras me llegaron al alma. Durante años, me había culpado a mí misma por lo que había pasado. Me había sentido sucia, indigna, como si de alguna manera fuera mi culpa. Pero escuchar a Daniel decir que no fue mi culpa, que no debería haber pasado, fue como si una parte de mí comenzara a sanar, como si finalmente pudiera empezar a perdonarme a mí misma. Pero no todo fue fácil. Aunque Daniel me apoyó, aunque me hizo sentir querida y valorada, todavía había una parte de mí que no podía dejar de sentir miedo. Miedo de que, al contarle la verdad, todo cambiara. Miedo de que, al fin y al cabo, no pudiera seguir adelante. Miedo de que, a pesar de todo, no mereciera ser feliz. Esa noche, después de que Daniel se fue a casa, no pude dormir. Me sentía agotada, emocionalmente drenada, pero al mismo tiempo, sentía una especie de alivio, como si finalmente hubiera sacado algo que llevaba cargando durante tanto tiempo. Pero también sentía miedo. Miedo de lo que vendría después. Miedo de cómo esto afectaría nuestra relación. Miedo de si, al fin y al cabo, podría seguir adelante. Después de aquella noche en la que le conté a Daniel todo lo que había pasado, las cosas no fueron fáciles. Aunque él me había apoyado y me había hecho sentir querida, todavía había una parte de mí que no podía dejar de sentir miedo. Miedo de que, al fin y al cabo, todo se arruinara. Miedo de que, a pesar de todo, no mereciera ser feliz. Pero Daniel no me dejó caer. Estuvo ahí, pacientemente, ayudándome a reconstruir lo que se había quebrado dentro de mí. Los días siguientes a mi confesión fueron un torbellino de emociones. Por un lado, sentía un alivio inmenso por haber sacado ese peso de mi pecho, por haber compartido mi verdad con alguien que me escuchó sin juzgarme. Pero, por otro lado, también sentía una vulnerabilidad abrumadora. Era como si hubiera abierto una herida que había estado cerrada durante años, y ahora tenía que enfrentar el dolor que había estado ignorando. Daniel fue increíble durante todo ese proceso. Nunca me presionó, nunca me hizo sentir que tenía que apresurarme a sanar. En cambio, me dio el espacio que necesitaba para procesar mis emociones, mientras me recordaba constantemente que estaba ahí para mí. No tienes que pasar por esto sola, me decía. Estoy aquí para lo que necesites. Esas palabras se convirtieron en un mantra para mí, en un recordatorio de que no tenía que cargar con todo este dolor por mi cuenta. Una de las cosas que más me ayudó fue que Daniel me animó a buscar ayuda profesional. Durante años, había evitado hablar con un terapeuta porque me daba miedo enfrentar lo que había pasado. Pero Daniel me hizo ver que no había nada de malo en pedir ayuda, que no era una señal de debilidad, sino de fortaleza. Todos necesitamos ayuda a veces, me dijo, y está bien pedirla. Así que, finalmente, decidí dar el paso y buscar terapia. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, pero también una de las más importantes. Mi terapeuta, una mujer amable y comprensiva, me ayudó a entender que lo que había pasado no fue mi culpa, que yo no tenía que cargar con la vergüenza y la culpa que había estado arrastrando durante tanto tiempo. Eres una sobreviviente, me dijo, y mereces sanar. El proceso de terapia no fue fácil. Hubo días en los que lloré tanto que pensé que nunca me recuperaría. Hubo días en los que me sentí tan abrumada por el dolor que quería rendirme. Pero poco a poco, comencé a ver cambios en mí, comencé a perdonarme a mí misma, a dejar de culparme por lo que había pasado. Comencé a entender que lo que me hicieron no me define, que yo soy más que eso. Daniel estuvo ahí en cada paso del camino. Me acompañó a algunas sesiones de terapia, me escuchó cuando necesitaba hablar, y me abrazó cuando solo necesitaba llorar. Nunca me juzgó, nunca me hizo sentir que era una carga. En cambio, me recordaba constantemente que me quería, que estaba orgulloso de mí por enfrentar mis demonios, y que estaba ahí para lo que necesitara. Con el tiempo, comencé a sentirme más fuerte, más segura de mí misma. Ya no me sentía como esa chica rota y vulnerable que había sido durante tanto tiempo. En cambio, comencé a verme como alguien que había pasado por algo terrible, pero que estaba luchando por sanar, por seguir adelante, y eso me hizo sentir poderosa. Pero no todo fue un camino de rosas. Hubo momentos en los que todavía me sentía abrumada por el miedo y la ansiedad. Hubo noches en las que me despertaba sudando y llorando, con el recuerdo de lo que había pasado todavía fresco en mi mente. Pero ahora, en lugar de reprimir esos sentimientos, los enfrentaba. Hablaba de ellos con Daniel, con mi terapeuta, y poco a poco, comenzaban a perder su poder sobre mí. Una de las cosas que más me ayudó fue aprender a establecer límites. Durante años, había tenido miedo de decir que no, de poner mis necesidades por encima de las de los demás. Pero con la ayuda de mi terapeuta,
Comencé a entender que estaba bien decir que no, que estaba bien protegerme a mí misma, y eso me dio una sensación de control que no había tenido en mucho tiempo. Con el tiempo, mi relación con Daniel también comenzó a cambiar. Ya no me sentía como si estuviera viviendo una mentira, como si estuviera engañándolo al no contarle la verdad. En cambio, me sentía más conectada con él que nunca, como si finalmente pudiéramos construir una relación basada en la honestidad y la confianza. Y eso me hizo sentir esperanzada, como si tal vez, solo tal vez, pudiera ser feliz de nuevo. Pero quizás lo más importante fue que comencé a perdonarme a mí misma. Durante años, me había culpado por lo que había pasado, como si de alguna manera fuera mi culpa, pero con el tiempo, comencé a entender que no fue mi culpa, que yo no tenía que cargar con esa culpa. Y eso me liberó de la vergüenza, del miedo, del dolor que había estado cargando durante tanto tiempo. Ahora, a los 25 años, siento que finalmente estoy comenzando a sanar. Todavía hay días en los que me siento abrumada, en los que el dolor vuelve a aparecer, pero ahora sé que no tengo que enfrentarlo sola. Sé que tengo a Daniel, a mi terapeuta, y a mí misma, y eso me hace sentir fuerte. Aún no sé qué depara el futuro. Sé que todavía hay mucho trabajo por hacer, mucho dolor por procesar, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo enfrentarlo. Siento que puedo seguir adelante, que puedo ser feliz, que puedo construir una vida que valga la pena vivir. Y todo comenzó con esa confesión, con esa decisión de enfrentar mis demonios, de liberarme del peso que había estado cargando durante tanto tiempo. Fue difícil, fue doloroso, pero fue necesario. Y ahora, mirando hacia atrás, sé que fue lo mejor que pude haber hecho.